Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos muy contentos por iniciar en esta quinta temporada ya de la Gaceta y nuestra segunda temporada aquí con ustedes, después de haber hecho esta primera entrega, pues con temas bien interesantes, con invitados de primer nivel, y hoy estamos muy contentos de este nuevo comienzo, de esta siguiente temporada para todos nosotros. Y hoy tenemos otro invitado de lujo, nuestro muy buen amigo Walter Wright. Walter es un mediador de primer nivel que está en la parte central de Texas, cerca de Austin, Texas, en San Marcos. Y Walter ha sido un gran amigo de la mediación en México, tiene muchos años de estar trabajando no solo en México, en muchos otros países de América Latina, también ha estado en Europa y en otros lugares. Walter es una de las personas que yo conozco posiblemente más apegadas a muchos de estos valores y principios de la mediación, con mayor congruencia, para decirlo de esa manera, y por eso es que le hemos pedido que él nos compartiera su visión sobre el tema de la ética y el perfil del mediador en este programa que tenemos, por cierto, de la mediación, de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda a mediar aprende. Y bueno, qué interesante que tenemos hoy a Walter. Fíjate que para mí Walter es una persona que tiene ya mucho reconocimiento entre todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, tomar un taller con él o de escuchar una charla, lo estimamos y lo apreciamos, tiene mucha aceptación, acá en México también lo queremos mucho. Muy congruente. Para mí Walter para mí, yo en lo personal, para mí él es un modelo de mediador. Le aprecio muchísimas cualidades, muy congruente, muy tranquilo, siempre en esas posiciones de mediar, de ampliar las visiones, muy generoso, siempre ha estado dispuesto a todo lo que hemos estado trabajando con él. Entonces, la verdad, Walter, sí es alguien ejemplar en el medio del tema y en medio de la mediación. Disculpen un poco la redundancia, pero sí es importante porque creo que empieza a tener relevancia, Rafa, esta parte de cuál es el verdadero perfil de un buen mediador. Y a veces está el que cree que porque tiene 3 libros, o el que tiene 2 maestrías y un doctorado, y queremos como empezar a visualizar quién puede ser un buen modelo. Y se me hace muy importante en la etapa en la que está la mediación en Latinoamérica tener estas guías con mucha claridad. Creo que incluso el programa ofrece un poco esa posibilidad a nuestros amigos, porque pues Alejandro Nató es también un excelente modelo de mediador, Sergio Valls, toda la gente que ha estado con nosotros en la temporada anterior, y ahora estar con Walter hablando precisamente del perfil y de la ética, creo que es importantísimo, y esto espero que nos ayude para poder ir dejando como estas ideas, estos ejes que puedan ser rectores y que nos den claridad a todos en la buena práctica de la mediación. Sí, creo que ha sido un tema que ha despertado siempre mucha inquietud, hay muchas dudas, creo que se presta a muchas confusiones, y esperemos que con esta intervención de Walter nos quede mucho más claro muchos de estos conceptos. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos en una emisión más de este programa, La Visión de la Mediación con los Lobos. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro buen amigo Walter Wright. Les voy a presentar un poquito, los que todavía no han tenido la fortuna y el gusto de conocer y tratar Walter. Walter es ya un viejo amigo aquí en México, aunque claro, tiene una experiencia que va más allá solamente de los Estados Unidos, de Texas y muchos países en América Latina donde Walter ha podido trabajar. Walter es un abogado egresado de la Universidad de Houston, aquellos mediados de los 70s, y tiene estudios de posgrado, un LLM en NYU, en la Universidad de Nueva York, sobre estudios internacionales. Y Walter es posiblemente uno de los primeros mediadores del estado de Texas, porque él tiene su práctica de mediador desde el 86, un poquito antes de que saliera incluso la ley del estado de Texas, que es más o menos como del 88, por ahí más o menos. Y Walter mantiene su práctica como abogado en el estado de Texas desde su firma Levy Wright, que se encuentra en Austin, Texas. Y una de las actividades importantes que desarrolla en su actividad profesional Walter es como profesor de Derecho
y también de mediación y métodos alternos en la Texas State University, que se encuentra en San Marcos, Texas. Para los que no estén muy referenciados, esto está cerquita de Austin, y claro, para los que les gustan las compras, es el corazón de los outlets, de las tiendas, a donde a muchos de los que viven por esta zona del noreste del país les encantaba cuando podíamos cruzar e ir de compras. Entonces, Walter es, pues yo no sé si naciste en Texas, Walter, pero yo creo que sí, y has desarrollado gran parte de tu vida en la parte central de Texas, ¿es así? Sí, yo crecí en Corpus Christi, Texas, Ok. Hace más de 67 años. Ajá. Yo crecí en un pueblo pequeño cerca de Houston, a eso de 40 millas, 60 kilómetros al suroeste de Houston. Cuando salí de la secundaria, fui a la Universidad de Houston y yo conseguí mi licencia en ciencias políticas y luego mi doctorado en Derecho de la Universidad de Houston. Y un poco después fui a la Universidad de Nueva York para la maestría en Derecho Internacional. Uh-huh. Pero salvo el año que pasé en Nueva York para la maestría, yo he vivido en Texas toda mi vida. Desde 1970 y pues cuando comencé, pues yo comencé como abogado en 1977, pero luego fui a Nueva York para la maestría. Regresé a Texas después y comencé en Houston como abogado en 1979 y ejercí como abogado en Houston hasta 1997, cuando nos mudamos a Austin para este empleo en San Marcos. Entonces, he vivido en Texas Central desde 1997. Se podría decir que eres por definición como hometown boy, o sea, eres un chico muy de tu zona, pero eres Ajá. un trotamundos porque has viajado por muchas partes del mundo. ¿Sabes, Walter, si puedes subir un poco tu micrófono porque roza con tu camisa y mete un poquito de ruido? Okay. Nomás elevarlo tantito. ¿De esta manera? Ya, Ok. se quitó ya el ruido. Muchas gracias. Okay. También les tengo que decir, amigos, que Walter, que tiene muchos años ya de ser docente, no solo en la Texas State University, que es donde él está de base, pero él ha sido invitado a dar clases a muchas universidades, ha sido invitado por muchas instituciones públicas y privadas en México, en América Latina, también ha estado en Europa. Por eso decía que a pesar de parecer una persona que, claro, es muy de casa, muy de Texas, realmente es un mediador que ha tenido una oportunidad de viajar y de hacer muchas actividades, pero la docencia profesional, el ser maestro, el ser profesor, creo que es una de las actividades interesantes que lo definen, porque estaba viendo entre sus actividades que la asociación Alpha Chi National College Honor Society lo ha elegido como profesor predilecto todos los años desde 2010, y eso nos habla de Walter Wright como una persona siempre muy accesible. Aquí tiene muchos y muy buenos amigos, muchas personas que lo quieren, muchos alumnos que ahorita a lo mejor te están viendo en este programa y que todos tienen ese buen recuerdo. Quiero decirles que Walter posiblemente es de esas pocas personas que yo conozco que todo el mundo quiere y todo el mundo habla bien de él. Y tiene que ver con un tema importante que yo le llamo congruencia. Creo que es a lo que todos debemos de aspirar, pero que no es sencillo de adquirir cuando nos dedicamos a este tipo de actividades, pero llevarlas a la práctica en la vida real y que esto funcione no es cosa sencilla. Por eso hemos escogido el día de hoy hablar de estos temas con Walter, del perfil del mediador, de qué se requiere más allá solamente de tomar cursos, etcétera, y también un poco hablar de la ética en la práctica profesional, como en cualquier actividad profesional,
del mediador y cómo esto en la vida práctica a veces puede causar algunos dilemas o algunos roces con algunos principios de nuestra actividad profesional, como puede ser la imparcialidad, la confidencialidad, etcétera. Entonces, sobre eso vamos a llevar nuestra plática el día de hoy. Hablas bastante buen español, más allá de solo por estar en Texas. ¿Tú dónde aprendiste, dónde cachaste el español, Walter? Pues yo comencé a estudiar el español en la escuela secundaria a la edad de 15 años. Y después a la edad de 16 años, fui a trabajar en una finca pequeña en mi pueblo. Yo te dije que crecí en un pueblo muy pequeño de menos de 1,000 personas. Y en este pueblo pequeño no había empleos para los jóvenes, salvo en las fincas. Entonces yo conseguí un empleo en una finca que crecía grama para las casas nuevas y los departamentos nuevos. Y al llegar a la finca el primer día, yo encontré al patrón de la finca hablando a eso de 5 o 6 personas de México. Y ese día también fue su primer día en la finca. Y yo solo había tomado un solo año de español en la secundaria, pero por 15 minutos yo observé esta conversación entre un dueño de la finca que no hablaba español y los nuevos empleados que no hablaban inglés. Y yo, pues fue mi primer día y casi no conocía al dueño de la finca. Y yo lo vi muy frustrado. Los mexicanos también estaban muy frustrados. Entonces, por 15 minutos, yo solo escuchaba porque yo tenía miedo de hablar. Pero después de ver la frustración en ambos lados, yo le dije al patrón, pues yo hablo un poco de español. Y él me dijo, sí. Entonces yo comencé a hablar con los mexicanos, los entendí. Y yo comencé a interpretar entre los dos. Entonces, desde ese día yo fui el intérprete informal, no formal, de la finca. Y lo que aprendí fue que ser el intérprete fue mucho más fácil que hacer el trabajo de la finca, el otro trabajo de la finca. Claro. Entonces, yo tenía una incentivo muy importante para mejorar mi español, aprender de los mexicanos, etc. Los mexicanos eran de San Luis Potosí principalmente y otros fueron de Guadalajara. Entonces, yo tengo un espacio muy especial en mi corazón para San Luis Potosí debido a esos primeros amigos. Y desde la edad de 16 años, yo siempre he tenido oportunidades de hablar español. Yo regresé a la secundaria para un segundo año de estudios del español. El primer año nosotros solo aprendimos a hablar en el presente y casi no sabía hablar del pasado, del futuro, etc. Entonces, yo regresé, yo aprendí más español y luego regresé a la finca y durante los fines de semana yo tenía oportunidades de practicar. Entonces, mis amigos mexicanos me enseñaron realmente a escuchar el español, contestar en español y desde luego yo siempre he tenido esas oportunidades. En la secundaria solo estudié el español por 2 años. En la Universidad de Houston estudié 1 año y medio más. Y esos son mis estudios formales. Después de eso, pues cuando me hice abogado, yo tenía clientes de habla española. Cuando comencé como mediador,
mucho del trabajo que conseguí como un mediador fue con personas de habla hispana. Y durante los 25 años pasados he estado dictando clases en mediación en español. Entonces, yo he tenido 50 años, más de 50 años, para aprender y practicar mi español. Bueno, y es mítica una fotografía que un día subiste de un famoso viaje que hiciste a Acapulco en aquellos años de juventud, que estás en el famoso barco pirata de la bahía de Acapulco Sí. con tus amigos, y habla de esta historia que nos compartes y de esta relación muy particular que tú guardas con México de aquellos entonces y bueno, de estos años, digamos, más recientes de tu actividad como mediador y donde al lugar al que llegas, se te abren las puertas para después otras personas te siguen invitando y se va multiplicando tu actividad conforme vas avanzando, vas teniendo más contactos y eso habla de que la gente está contenta, le gusta tu trabajo, cómo das tus clases y te siguen invitando cada vez a más eventos o actividades de ese tipo. Solo para cerrar en esta parte, no mencioné, bueno, como Walter es como decimos en México, el ajonjolí de todos los moles, es decir, lo encontramos que está en todas las organizaciones, en todas las asociaciones que hay. Ahorita mencionó él la de los mediadores con certificación o credencial en Texas, también en la Asociación de Mediadores del Estado, en la American Bar Association, en la Asociación de Abogados Mediadores, en ACR, bueno, cualquier cantidad de actividades y no solo trabaja en ellas, o sea, no solo pertenece, trabaja en ellas y ha llegado a ocupar puestos importantes, lo cual también nos habla una persona comprometida, que acepta los retos, que se compromete y que trata de aportar en su práctica profesional también para el desarrollo institucional de una actividad profesional como es la mediación y he sido testigo de ello. Alguna vez fui invitado por Walter a hablar, ahora a mí me toca hablar en inglés, en una de estas asociaciones de los precisamente mediadores con credencial o certificados Sí, de Texas, sí. ¿verdad? Hace ya, creo que cuando fue el bicentenario de la revolución y de la independencia, el centenario de la revolución, en el Sí, 2010 estuvimos por ahí Ceci Azar y Anelena Fierro, por sí. invitación de la Texas State University, para celebrar y conmemorar este centenario y bicentenario de la revolución y la independencia. Y entre las actividades que hicimos fue ir a platicar con los buenos amigos mediadores del estado de Texas, recuerdo muy bien. Walter, vamos a movernos un poco adelante en el tema de la mediación. A la gente a veces no conoce nuestra historia de cómo, ahora tuvimos la historia de Walter, cómo aprendió español, pero Walter, ¿cómo se hace mediador? O sea, ¿en qué momento llega esto? ¿En dónde estabas tú? ¿Y en qué momento de tu vida llega? ¿Cómo fue que llegaste o llegó a ti el mundo de la mediación? Platícanos un poco de este origen. Sí, pues yo tengo un poco de vergüenza para decirte que yo tuve la oportunidad de hacerme un mediador en 1980, porque el Centro de Resolución de Conflictos de Houston comenzó en 1980, pero yo acababa de hacerme un abogado, yo leí la información sobre esta nueva idea de mediación, pero yo tuve dos opiniones. Pues la mediación nunca va a funcionar en Texas porque nos gusta pelear. Entonces, los texanos van a rechazar la mediación. Y yo pensé, va a ser una pérdida de tiempo. Y además, debido a que fui un abogado muy joven, yo decidí que yo no necesité una distracción y yo necesitaba centrarme en hacerme un mejor abogado. Entonces, yo no me hice de voluntario en 1980, pero 6 años más tarde,
yo comencé a trabajar para una firma de abogados en Houston y dos de los socios de la firma compraron una franquicia de mediación, cosa que no existe ahora, pero ellos tuvieron una relación con un grupo de mediadores nuevos en Washington, el estado de Washington, y compraron una franquicia de ellos porque tenían muy buenas relaciones con las compañías de seguro. Entonces, después de comprar la franquicia, y yo no tuve nada que ver con la compra de la franquicia, uno de los socios de la firma me invitó a su oficina y me dijo, Walter, hemos comprado esta franquicia de mediación y nosotros creemos que tienes una personalidad de un mediador. Y yo no sabía si estaba intentando de insultarme o qué, porque ellos me habían contratado como un abogado litigante y yo solo había trabajado por la firma por 2 o 3 meses. Y ahora están diciéndome que tengo la personalidad de un mediador y que me van a enviar a St. Louis, Missouri, San Luis, Missouri, para hacerme un mediador. Y yo no sabía exactamente lo que pensar. Yo siempre, a mí siempre me gusta aprender algo nuevo. Entonces yo le dije, ok, sí, yo iré a St. Louis y estudiaré a hacerme un mediador. En esos días no hubo cursos para hacer mediaciones de casos litigados en Texas, solo cursos para la mediación comunitaria. Entonces me enviaron a St. Louis, estaba muy escéptico. Yo recuerdo que me dieron un poco de información a leer, pero no la leí antes de ponerme en el avión y leí la información viajando desde Houston a St. Louis y yo pensaba, todo esto me parece muy bueno, pero nunca va a funcionar en Texas porque somos demasiado litigantes. Pero al llegar al curso, me interesó mucho. Yo todavía tenía mis dudas que podría funcionar en Texas, pero yo regresé a Houston con mucho entusiasmo. Debido a que la firma había comprado una franquicia de esta otra compañía, nos enviaron casos inmediatamente. Entonces, con menos de 20 horas de capacitación como mediador, yo comencé a mediar casos de accidentes vehiculares, mala práctica médica, cosas como eso. Y eso es como comencé como mediador. Entonces, yo tuve mucha suerte porque si yo no hubiera ido a trabajar con esa firma, en esos días yo nunca me habría hecho un mediador. Ellos tuvieron que decirme, tú vas a ser un mediador. Y eso es como comencé. Y siempre he estado encantado con la mediación, pero tengo que confesar que al principio era muy escéptico sobre la idea. Y de este origen, vamos a decir, como entre un poco escéptico y un poco circunstancial, tu arribo a la mediación, hoy ya no estás en ese despacho, han pasado muchos años y tú sigues en la mediación. ¿Qué fue lo que te atrapó de la mediación? ¿Fue el curso en San Luis? ¿Cuándo tuviste la claridad de decir, esto es para mí, yo quiero hacer esto? ¿Qué es lo que te atrapó de todo esto? Sí, pues cuando en 1986 ya había sido un abogado por 9 años y ya conocí la litigación y ya estaba muy frustrado con el proceso, porque en esos días en Houston
costaría entre 4 y 10 años para, para un caso no muy complicado. Entonces, estaba frustrado con el proceso y también me di cuenta que mi personalidad no fue exactamente la mejor personalidad para ser un abogado litigante. Yo tengo que confesar eso también, porque yo sé ser agresivo, pero siempre hay personas que saben ser mucho más agresivas que yo, ¿ok? Entonces, en una pelea de agresividad, yo voy a perder, ¿ok? No, yo no soy tan agresivo como ellos. Entonces, la idea de la mediación me atrajo porque esa fue la idea fue negociar y resolver el asunto de manera más tranquila, uh, uh, con más deliberación, y me gustó mucho. Y la profesión me pareció mucho más apropiada para mi propia personalidad, porque yo creo que de naturaleza yo soy más colaborativo. Uh, y me gusta negociar, pero realmente no me gusta pelear tanto. Yo sé pelear, yo puedo pelear, uh, pero no. Una cosa que me sorprendió mucho es que no gocé del litigio, no gocé de los juicios, ¿ok? Me puso nervioso, fue imposible anticipar lo que iba a hacer el jurado o el juez. Todo estaba tan incierto y a mí me gusta más certitud sobre el resultado para mi cliente. Entonces, otra cosa que me atrajo mucho fue el que yo quedo con el control de mi propio caso si soy el abogado y yo puedo como mediador ayudar a las partes a lograr su propio acuerdo en lugar de tener una imposición de un laudo, una sentencia por un juez o un jurado. Hay mucho más, pero yo vi casi inmediatamente las ventajas. Todavía estaba escéptico. ¿Van a aceptar esto los otros abogados? ¿Van a aceptar la mediación los jueces? No sabía, pero yo regresé a Houston con mucho entusiasmo. Otra cosa que me atrajo es que yo tuve mucho éxito como mediador. Al principio, las personas no sabían mucho sobre la mediación y se sorprendieron y lograron más acuerdos que usualmente logran ahora, porque los ratones no se habían hecho tan inteligentes sobre la mediación en el 86. Ahora, la mediación, especialmente entre los abogados, puede ser mucho como el litigio, ¿ok? Y realmente es difícil decir que en algunos casos realmente es la mediación. Pero en esos días, los abogados llegaron y no conocían la mediación. Entonces, siguieron mis consejos de proceso y se sorprendieron con muchos acuerdos. Entonces, yo creo que ayudé a dar la mediación una buena reputación en Houston en esos días. Bueno, y qué interesante cómo tú fuiste reconociendo de que tuviste una idea original para lo que te preparabas, luego sentiste que esa actividad no te complacía del todo, o sea, esta parte del, vamos a decir, abogado tradicional de corte, de tribunales, y viste que se te fue acomodando con tu esencia, con tu naturaleza, y que aparte eras exitoso en ello. Y esto nos lleva al tema del día de hoy, es decir, el perfil. Siempre se dice que existe un perfil para cualquier persona en una actividad, que hay el perfil para ser abogado litigante, por ejemplo, como le dijiste, los que tienen que ser parte del perfil, tienes que ser agresivo.
el perfil para ser un médico y soportar el dolor ajeno, el ver sangre, o sea, ¿qué implica cada actividad? Y no sé tú, en todos estos años, por ejemplo, de docencia, ¿cuántos alumnos has tenido? Y nos damos cuenta que algunos, de manera más natural, aceptan o no se les hace tan difícil y pareciera ser que tienen más un perfil para ser mediador. Y vemos otras personas que no, y a lo mejor van a batallar o van a tener que trabajar más para moldearse a ese perfil. Y algunos que decimos definitivamente, esta persona tiene el perfil para otras cosas, pero no para ser mediador y no va a llegar o le va a ser extremadamente difícil. Y luego hay como mucha confusión. Tiene que ver como tú lo dijiste, tengo la personalidad o no tengo la personalidad y tengo el perfil. Vamos dibujando un poquito qué tiene que, cuál es el perfil para un mediador, o sea, qué son las cosas que deberíamos de buscar en nosotros si aspiramos a una actividad como esta. Pues primero, hay varios perfiles posibles, especialmente aquí en Texas, debido a que se usan varios modelos de mediación aquí en Texas. Y hay un modelo que se llama el modelo evaluador. Y en ese modelo, el mediador muchas veces es un ex juez y se desempeña como un juez en el proceso. Yo no soy tal mediador, yo soy un mediador más facilitador. Hay mediadores transformadores también. Yo he sido un mediador transformador por 10 años cuando trabajé para el Correo de los Estados Unidos y sé hacerlo, pero no soy el mejor aficionado de eso. Yo creo, yo trato de hacerme un facilitador y el facilitador es una clase de guía. Uh, un medio facilitador guía a las partes a través de un proceso completo. No es un juez, no toma una decisión, no da consejos profesionales, pero puede dar ideas sobre el proceso, puede hacer sugerencias sobre el proceso para mejorar el resultado. Yo creo que hay tantas cualidades que yo describo que realmente no los tengo todos y realmente no soy perfecto, pero un mediador ideal sería completamente paciente. Sería alguien con una mente abierta, alguien que puede vivir con la incertidumbre, que puede vivir con la idea que hay varias perspectivas en el salón, una persona que no toma juicios inmediatos, no toma juicios sobre las partes y su conflicto. Imparcial, siempre hay que ser imparcial. Un mediador necesita poder escuchar muy bien, interpretar, aclarar lo que escucha. A mi parecer es bueno si el mediador tiene humildad, debería intentar ser humilde y no tratar de parecer la persona más inteligente en el salón. El mediador es una clase de serviente. El mediador está a cargo del proceso, pero con la actitud de un serviente, alguien que no va a resolver el problema, el conflicto, sino que puede ayudar a las partes a resolver su propio conflicto. Entonces, de alguna manera tiene que ver, por ejemplo, con los principios universales de la mediación, ¿no?
porque hablaste de sí, la imparcialidad, la neutralidad, pero para lograr eso, pues requiero tener ciertas capacidades, como hablaste ahorita de ser de amplio criterio, ser paciente, servicial, el tema de la humildad, o sea, son partes de un perfil para cumplir con una meta. En este caso, algunos de estos principios que todos conocemos para poder llevar a cabo. ¿Tú qué tanto crees que el mediador nace o se hace? Que se habla mucho de esto. Ambos. Ambos. Un Yo creo que 50-50. ambos. Um, ayuda si uno se nace con la actitud, con la personalidad, con la perspectiva. Pero aun si uno tiene la actitud, etcétera, uno necesita capacitación. La mediación involucra habilidades y como un abogado joven que estaba tratando de hacerse una mediación, hubo mucho que me faltaba. La cosa que tenía hace ¿cuántos años? Hace 34 años, casi 35 años ahora, es que yo era un abogado. Yo conozco la ley. Entonces, esa es una muy buena ventaja como mediador, especialmente en mediaciones de casos litigados. Una gran ventaja, pero no es suficiente. Yo necesitaba aprender mucho sobre la comunicación. Como estudiante a nivel grado y a nivel posgrado, nunca tomé un curso de psicología. Hay que aprender algo sobre la psicología también. Yo no habría podido decirte lo que fue la neurociencia en los años 70. Si existía, yo no sabía, pero yo estudiando la neurociencia, tengo una mayor comprensión de cómo funcionan nuestros cerebros. Pues yo escuché tu conversación con Alejandro Nato anoche y él dice que es una profesión multidisciplinaria y entonces nosotros tenemos que ser muy disciplinarios. Un conocimiento de la ley no es suficiente. Y es la razón que me gusta mediar con mediadores de otras profesiones, como psicólogos, trabajadores sociales, maestros, porque ellos tienen estos otros conocimientos y me pueden mostrar cómo hacer una buena pregunta, cómo demostrar mi empatía, cómo resumir algo sin hacer un juicio. Entonces, yo creo que mucha capacitación es necesaria, pero ayuda si uno tiene la actitud del mediador, porque a mí me gusta tener el control. Por ejemplo, una cosa que yo he tenido que aprender es que yo no soy responsable por el resultado de la mediación. Yo no puedo controlar el resultado. La única cosa que puedo esperar controlar es el proceso, pero realmente las partes tienen que participar en el diseño y el cumplimiento con el proceso también. Por lo tanto, soy flexible sobre el proceso. Si ambas partes quieren hacer un cambio y no infringe la ley, si no es inmoral, yo estoy bien con un cambio del proceso. En flexibilidad es otro aspecto pues uno tendría que ser Dios realmente para ser un mediador perfecto, y no lo soy, pero yo siempre estoy aprendiendo. Aún después, 35 años como mediador, yo me doy cuenta que todavía hay mucho que necesito
aprender, que necesito seguir practicando y mejorándome. Y fíjate qué interesante, Walter, porque sí, en esta pregunta si nace o se hace, dices ambas, ayuda cuando ya tenemos algunas cosas que son nuestras, que nacimos con ellas, que crecimos a lo mejor en nuestras casas o nuestras familias, y luego, claro, la preparación. O sea, no basta con tener algunas cosas de manera natural o natas, eh, como también a veces no todo es solo tomar cursos si no tenemos aquello otro, sino es lo óptimo, es una combinación, como dices tú. Interesante que hables un poco, recordando a Alejandro ayer, de la multidisciplinariedad, porque pareciera ser que cuando hablamos del perfil queremos asociarlo a una actividad profesional preexistente. Y algunos dicen, bueno, pues para ser mediador hay que ser abogado, porque vamos a ver temas de derecho, vamos a hacer contratos, esto va a generar derechos y obligaciones, y no podemos hacer algo que vaya en contra de la ley. Y hay siempre estos discursos de preocupación normalmente de los mismos abogados. Y este no es un tema, parece, exclusivo de México o de Texas. Hemos visto incluso estos temas o incluso debates en algunos otros países o en legislaciones que incluso llegan a decir que para ser mediador tienes que ser abogado. ¿Tú qué opinión te merece esta cuestión? ¿O es una confusión o una distorsión de cuál es el perfil o no entender qué es un perfil para una actividad? Pues yo creo que afortunadamente aquí en Texas nuestra ley es muy flexible en cuanto a quién puede ser un mediador. Los abogados pueden ser mediadores, pero también pueden serlo trabajadores sociales, pintores. No hay requisitos educativos para hacerse mediador. Y yo creo que nosotros hemos beneficiado mucho de eso en Texas, porque hemos tenido las experiencias multidisciplinares de los otros para ayudarnos, mejorarnos como mediadores. Entonces, pues, y también depende del caso. Sí, en un caso de mala práctica médica, muy complicada, etcétera, ayuda, a mi parecer, si el mediador es abogado, ¿ok? Pero un comediador podría ser un médico también, ¿ok? Entonces, a mi parecer, nadie debería intentar hacer un monopolio de la mediación. Nadie es el dueño de la mediación. Nadie puede ser el dueño de la mediación. Nosotros somos codueños de la mediación. La mediación en su sentido más puro es de la gente, es del pueblo. Es un servicio para el mundo y no puede ser un monopolio, porque un mediador que sería absolutamente excelente para un caso de mala praxis médica, es posible que sea terrible en un caso comunitario, en un caso penal, algo así. Entonces, por lo tanto, yo creo que es mejor tener un paraguas muy ancho cuando describimos la mediación y el perfil del mediador. Como el perfil del mediador, yo nunca incluiría abogacía. Ayuda, pero no es absolutamente esencial, porque he conocido a demasiados mediadores excelentes que no son abogados. Y yo creo que entonces nos vamos orillando a que el tema del perfil, más que asociarlo a una actividad previamente establecida de manera profesional, es el perfil del ser, de la persona, este origen que hablas de a quién le pertenece y de dónde proviene y hacia quién va dirigida. Y claro, no le estorba tener otros conocimientos, evidentemente. Entonces también el perfil tiene que estar orientado
a la actividad o la práctica del caso que vamos a tener. Entonces, tenemos una visión entonces que se está dibujando aquí de la esencia de la persona, el perfil que tiene el ser, más que un estudio, una actividad o práctica preestablecida profesionalmente, y también la orientación del perfil, del tipo de mediador que requiere el caso. Y como lo dices, algunos podemos ser muy buenos para algún tipo de asuntos y podemos ser nosotros mismos muy malos porque el perfil que requiere el caso es totalmente diferente. Y eso me gusta porque amplía esta idea que solamente con tomar un curso o pasar un examen ya tienes el perfil y estás certificado y cosas de este tipo, ¿no? Sí, 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 la mediación, sí, y yo creo como mediador que la mediación puede ser apropiada para todo el mundo o casi todo el mundo. Y si creemos que la mediación tiene tantas aplicaciones posibles, nosotros necesitamos ser flexibles en cuanto al modelo de mediación que elegimos y al perfil del mediador que elegimos también. Porque si no podemos ser flexibles, no vamos a servir bien a todos que necesiten la mediación. Y creo que es importante que de alguna manera uno empieza desde la generalidad de conocer la mediación, atender muchos casos y con el tiempo te vas especializando o enfocando y entonces tu perfil se despunta de alguna manera y los usuarios de un servicio pueden pedir, querer un perfil de alguien ya más especializado y creo que hacia allá va evolucionando el camino hacia la especialización y hacia que presta un servicio esté preparado, tenga las credenciales, demuestre el conocimiento y la experiencia ya especificado. Y esto creo que nos puede llevar al segundo tema, que tiene que ver con la ética, es decir, puedo tener un perfil, puedo estar preparado, pero en la práctica encontramos retos. Se pueden generar algunos dilemas que normalmente pueden chocar con alguno de estos principios, como la confidencialidad, como la neutralidad, la imparcialidad. Tú has pertenecido y perteneces a muchas organizaciones de mediadores y supongo que muchas de ellas tienen algunos códigos de conducta o códigos de ética de quienes pertenecen a dicha agrupación. ¿Cómo es que esto se regula? ¿Cuál es la experiencia organizacional que tú tienes de estas instituciones en Texas o en los Estados Unidos o incluso a lo mejor en otros países de por qué es importante el tema de la ética en cualquier actividad profesional, pero enfocado en nuestra actividad mediadora? Ok, yo debería limitarme a Texas porque Texas conozco. Voy a causar problemas si hablo de otros estados. Pero aquí en Texas no hay mucha reglamentación de la mediación. No hay un código de ética de mediadores, pero a la vez la sección de resolución de disputas del Colegio de Abogados de Texas hace muchos años creó una, no es exactamente un código, pero es una lista de consideraciones éticas para los mediadores. Y fueron más o menos recomendaciones para los mediadores. Y en 2005, la Corte Suprema del Estado de Texas aprobó y adoptó este código. Y la orden de la Corte dijo que en general el cumplimiento con las normas éticas es voluntario y en segunda parte los pares, los otros mediadores deberían intentar hacer cumplir a los otros mediadores con
con las normas y como última alternativa, los tribunales del estado de Texas pueden hacer cumplir las normas también. Entonces, eso realmente es una de las pocas cosas que nuestro gobierno nos ha dicho sobre lo que se espera de los mediadores. Comenzó con el Colegio de Abogados. Las normas aplican a todos los mediadores, abogados y no abogados, que median casos que pueden aparecer ante un juez y jurado. Todos los casos pendientes en el litigio. Después de eso, se formó una organización voluntaria de mediadores que se llama la Texas Mediator Credentialing Association, la Asociación de Mediadores Credencializados de Texas, o la Asociación de Credencialización de Mediadores en Texas. Y esta asociación adoptó las normas éticas del Colegio de Abogados, pero en lugar de hacerlos voluntarios, esta organización hizo las normas obligatorias para los que tengan las credenciales. Entonces, para los mediadores como yo tengo una credencial de esta organización, yo tengo que cumplir con estas normas éticas. Hay otras organizaciones, y otra cosa que yo debería decir es que los mediadores de Texas no tenemos que tener esta credencial de la Texas Mediator Credentialing Association. Es completamente voluntaria. Entonces, hay cientos de abogados que tenemos, hay cientos de mediadores que tenemos la credencial, pero miles que no la tienen. Hay otras organizaciones privadas como la Asociación de Abogados Mediadores que también tienen sus propias normas de conducta, pero son voluntarias. Uno no tiene que ser un miembro de la asociación, pero los miembros deberían cumplir con las normas. El tema aquí en Texas es que no hemos tenido muchos problemas con el incumplimiento con las normas éticas. No hay muchas, hay ciertas que son los pilares esenciales de la mediación. Yo diría que la mediación tiene dos pilares esenciales y esos pilares son la confidencialidad y la imparcialidad. Yo creo que hay una diferencia entre la confidencialidad y, entre la neutralidad y la imparcialidad. La verdad es que yo no soy neutral sobre casi nada, ¿ok? Yo tengo opiniones sobre todo. Yo tengo suposiciones sobre muchas cosas. Por ejemplo, yo he hecho y hago muchos casos de discriminación en el empleo. Por casi 15 años fui un mediador para la Comisión para la Igualdad de Oportunidades del Empleo de los Estados Unidos. Y no soy neutral sobre la ley. Yo creo en la ley. Yo soy un mediador. Yo fui un mediador para la comisión para ayudar a la comisión a hacer cumplir la ley. Pero como un mediador, yo sí siempre era imparcial. Y la imparcialidad quiere decir que yo no voy a entrar a la mediación con algunas suposiciones sobre quién es responsable, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. Y si yo, aunque no soy neutral sobre el deber de cumplir con la ley, pero puedo ser imparcial sobre
el resultado del caso. Yo no tengo ningún interés en el resultado de la mediación. Por lo tanto, si yo puedo mantener ese perfil de imparcialidad, yo hago lo que necesito hacer. Y qué interesante, porque ya nos estás dando como algunos ejemplos en la práctica, también algunas fuentes de información para quienes les interese el tema de la ética, algunas de estas organizaciones que ya cuentan con estos documentos, estos códigos, lo que se aprobó, por ejemplo, en la Corte, en el estado de Texas, y algunas de las organizaciones que Walter nos ha compartido el día de hoy. Estamos ya llegando un poco al cierre de nuestra transmisión del día de hoy, amigos. Pero quisiera cerrar preguntándote, Walter, hablando del perfil del mediador, ante estos nuevos retos que nos está imponiendo esta nueva realidad, lo que estamos viviendo en el encierro, el COVID-19, ¿hacia dónde tú crees que el perfil se tendrá que ir moviendo o ir adaptando? Porque has hablado tú que nos tenemos que estar preparando constantemente y parece ser que el perfil también se debe de ir modificando a las realidades o a los nuevos retos que tenemos. ¿Hacia dónde crees tú que se va moviendo el perfil del mediador con todo esto que estamos viviendo? Yo diría que si ya no tenemos la idea que necesitamos ser flexibles, no vamos a poder seguir como mediadores. Nosotros tenemos que ser flexibles si vamos a ofrecer nuestros servicios en nuestros tiempos. Entonces, yo he tenido que ser flexible. Antes de esto, yo nunca medié un caso a través de Zoom. Ahora, si quiero mediar un caso, tengo que mediar a través de Zoom o quizás por teléfono, pero prefiero Zoom. Yo creo que los dos pilares de la mediación, la imparcialidad y la confidencialidad, no han cambiado, pero nosotros hemos tenido que adaptarnos a cómo vamos a mantener la confidencialidad, cómo vamos a demostrar nuestra imparcialidad a través de asegurar la igualdad de la participación de las partes en la mediación. No vamos a favorecer, por ejemplo, a las personas que tienen toda la última tecnología. Nosotros, si vamos a comenzar el proceso, necesitamos asegurarnos que todas las personas pueden participar de manera más o menos igual. Y si no es posible, necesitamos intentar otra cosa. Yo quiero ofrecer el servicio y yo estoy dispuesto a ser muy, muy flexible para ofrecer mis servicios. A la vez, la ética siempre existe la necesidad de ser imparcial y demostrar la imparcialidad a través del tratamiento de las partes, necesita seguir adelante aún en estos tiempos. Pues estamos llegando al término de este espacio. Le agradecemos y sobre todo le reconocemos a Walter porque Walter es una de las pocas personas que considero yo más congruentes en estos temas. Por eso le pedí y cuando pensé con quién podíamos hablar sobre el perfil y la ética, pues no conozco muchos mediadores, pero pocos como tú, Walter. Agradecerte, reconocerte toda tu aportación. Aquí en México pues has sembrado bastante y profundo, tienes muchos amigos, colegas y estudiantes que han tomado clases contigo y pues nada, reconocerte esa parte de tu aportación al movimiento de la mediación, agradecerte tu disposición, porque todo lo que nos has dicho ahorita eres y has sido un ejemplo de muchos años de esta congruencia que a veces es difícil adquirir para en los hechos más que en las palabras demostrar las cosas. Pues amigos, este ha sido un programa más aquí en la Gaceta de Paz, dentro de la visión de la mediación con los lobos, porque recuerden que el que con lobos anda, a mediar aprende, decimos. A mediar aprende, sí. Bueno, así dicen aquí. Entonces, pero
hay que juntarnos más con Walter, porque con Walter seguramente vamos a aprender a mediar mucho mejor. Te agradecemos mucho, Walter, tu participación el día de hoy y esperamos estar en contacto permanente y volverte a ver próximamente. Pues gracias, Rafa. Como sabes, eres un amigo, has sido un amigo mío por muchos años. No recuerdo exactamente el número de años, pero entre 15 y 20 años hemos sido amigos. Siempre ha sido un honor conocerte y observar lo que tú y Juan Manuel están haciendo en México. La suerte que yo tengo es que no hay muchos mediadores en Texas o en los Estados Unidos que hablan español. Hay muchos mediadores mucho más capaces, muchos más sabios que yo. La ventaja que tengo yo es que hablo español. Entonces, eso ha sido mi suerte en la vida, es que debido a que hablo español, he tenido la oportunidad de conocer a tantos de ustedes en América Latina y en España, y aún ahora en Italia. Tenemos un amigo nuevo en Italia, que, aunque nos parece raro, pero él habla español, entonces tenemos un amigo italiano. Entonces, gracias a ti, gracias a Juan Manuel, y espero que podamos vernos en persona, presencialmente, muy, muy pronto. Así lo esperamos y gracias por ser este ejemplo que nos impulsa, que nos inspira en congruencia y en humildad. Gracias, Walter. Gusto en saludarte. Gracias a ti. Saludos. Adiós. Qué interesante escuchar a Walter, su experiencia de vida. Bueno, lo pudieron escuchar ustedes en su historia de cómo aprende español. Y otra vez, como siempre, ir leyendo las necesidades, lo que la vida nos va presentando y cómo ir reconociendo ese llamado. El tema del perfil tiene que ver con una vocación. Y creo que es un tema para hablar bastante. Es decir, creo que incluso en México hemos tenido una confusión en temas de perfil. Lo hemos querido asociar, como no lo conocemos muchas veces, a otros perfiles preestablecidos. Es decir, pues que sean abogados, ¿no? Porque lo que van a hacer tiene que ver con cuestiones de derecho. Otro dice, no. Van a tratar temas emocionales, que sepan de cuestiones de psicología. Otro dice, no, que sepan de derechos humanos, porque lo que van... Y entonces cada quien habla desde la visión propia de lo que es o de lo que tiene. Y la verdad es que lo que estuvimos viendo con Walter era el origen y de dónde viene y cuál debe de ser un perfil para un mediador. Y hablamos, por ejemplo, de los principios, ¿no? De la imparcialidad, de la neutralidad, de la confidencialidad. Y creo que ahí todavía hay mucho jaloneo cuando se desarrollan políticas públicas, cuando se hacen leyes, cuando se ponen requisitos para ser un mediador, un conciliador o un facilitador, o todos estos, no, porque ni en el nombre nos ponemos de acuerdo, que creo que es un tema rico para dialogar. Bueno, sí, parece que lo importante es cómo lo van a llamar y no el perfil que tienen que tener. Sí, yo creo que, y bueno, y no tampoco exagerarnos un poco, nos pasa que ahora te tienen que hacer un examen psicométrico en función de la idea de no sé quién para ver si tienes el perfil para ser mediador. Creo que es un tema que se ha como, más que discutido, ha estado por ahí. Pareciera que es un tema de una carrera, o sea, de haber estudiado algo, pareciera que es un tema de tener unas ciertas habilidades, de quién sí puede, quién no puede. Para mí esa pregunta siempre ha sido, la gente te la hace muy comúnmente. Y digo, bueno, hay unos que están más cerca del perfil y otros más lejos. Y para mí ha sido inclusive un tema de qué tipo de infancia llevó, qué tanto fue amado y qué tanto no lo fue, porque al final del camino, el que está más en su centro emocionalmente, más tranquilo, creo que es el que puede desempeñarse mejor para pacificar a los demás. Y el que está más violentado y más violento, si no lo ha resuelto, pues tendrá que resolver este tipo de trabajos interiores, que creo que pasan. A mí, la verdad, a veces hasta penoso se me ha hecho que mediadores que pareciera que tienen mucha trayectoria, vamos a una comida y en un restaurante le da una maltratada al mesero, que Dios guarde la hora, ¿no? Que sacan muy violentos, ¿no? Entonces creo que el perfil tiene que ver con este tipo de formas
en cómo vivieron, qué tanto han sanado, qué tanto pueden estar en su centro, qué tanto realmente pueden, desde estar en paz, pueden entonces ayudar a los demás a estar en paz. Que para mí es una cosa mucho más profunda todavía que estudiaste, porque bueno, pues estoy, en mi caso, lo he vivido y lo he sufrido, pues licenciado en oceanología, ¿no? Con la especialidad en biología marina, y dices, ¿qué hace este señor aquí, verdad? Cuando sería como el ambiente de los abogados, ¿no? Creo que tiene que ver entonces con el perfil del ser, no de una actividad previamente estudiada o desarrollada. Claro que nos tenemos que preparar y estudiar, como dice Juan Manuel y como nos estaba compartiendo Walter, en esta pregunta que le hago de, bueno, ¿se nace o se hace? Y siempre la conclusión es, pues ambas, ¿no? Es decir, ayuda que tú ya traigas algunas cosas por tu historia de vida, de tu familia, de cómo fuiste educado, de las circunstancias también a las que la vida te ha arrojado. O sea, yo estaba pensando, ¿qué hubiera sido de Gandhi si no lo hubieran pateado el tren en Sudáfrica? Ahí empezó todo. El cambio de clases, ¿no? El apartheid y las cosas que existían en ese momento y que le cambian la vida. Pues a lo mejor hubiera sido un abogado más de la India que estudió en Inglaterra y que iba a estar trabajando en las cortes, ¿no? Y no el Gandhi que todos conocimos. O sea, también como la vida a veces nos va llevando, a veces de una patada y a veces porque es una decisión que sentimos ese llamado, o sea, otra vez, esa vocación. Y Walter, con toda la humildad que le caracteriza, nos platica de esto, de cómo ir reconociendo, y también nos dice que es un tema aspiracional. O sea, dice, yo no lo tengo, o sea, yo no tengo todo esto que debe de tener. O sea, el perfil es una cuestión ideológica o un ideal que queremos aspirar, que posiblemente, no sé si lo lleguemos a alcanzar. Yo todavía no conozco a nadie que tenga el 100, yo no lo tengo, pero voy trabajando poco a poco, constantemente, en seguirme preparando para irme acercando más a esa aspiración de ser. Y fíjate, esa preparación otra vez, no es nada más que el tema de los modelos, las metodologías, las leyes, los derechos humanos, sino también ese trabajo interior, o sea, también trabajarse hacia adentro. Creo que esa parte como que se abandona un poco. Y ha sido interesante escuchar últimamente al mismo Uri, a Francisco, hablar un poco inclusive de espiritualidad, por ejemplo. Es algo que dices, ¿qué cosa tan curiosa? No, bueno, pues es un tema que se me hace fundamental también, o sea, el sanar hacia adentro, el conocerse. En el caso personal, en el caso de Walter también me parece, y la mayoría de los videos con los que hemos estado, pues sus creencias religiosas, o sea, cosas con más fondos también, que les dan la posibilidad de entonces hablar de los temas de principios y valores. Porque sin tener un marco de referencia de este tipo sería muy difícil hablar sobre, por ejemplo, el tema de la ética, ¿no? No sé, ¿cómo lo piensas tú, Rafa? Yo creo que redunda nuevamente en lo más difícil en la vida, que es ser congruente. En cualquier cosa a la que nos queramos dedicar, el reto puede ser mayor para unos que para otros. Por eso el tema del perfil de entrada puede ser interesante sin que se convierta en una especie de obstáculo o de carrera de obstáculos, de una serie de requisitos como para que solo lleguen pues casi santos a esta cuestión. No, los mediadores ni son santos ni vienen de otro planeta, pero sí buscamos un ser de perfil que se empieza a perfilar por lo que nos platica Walter en esta intervención. Bueno, pero bien interesante porque el tema de la ética, otra vez, me acuerdo que hace algunos años era un requisito presentar una carta de antecedentes no penales. Y en mi experiencia, como en las escuelas hemos tenido niños con muy buenos desempeños como mediadores, pues también dentro de los penales hemos tenido la posibilidad de tener personas que también tienen un excelente desempeño y una excelente ética, a pesar de haber cometido un error o haber generado la comisión de un delito. Entonces me hace interesante el enfoque de cuál puede ser realmente un código de ética para el mediador, ¿no? Sí, nos da varios ejemplos Walter ya en este segundo tema, más que el perfil ahora de la ética, porque esto ya tiene que ver más con la práctica, es decir, podemos hablar y decir de los principios, de muchas cuestiones ideológicas, de modelos, etcétera, pero los dilemas que se van a generar en la puesta en marcha de muchos de estos conceptos que hemos estado hablando en esta primera temporada y ahora que estamos abriendo esta segunda, tienen que ver con estos dilemas que se generan. Y ahí es donde la ética es un tema importante, porque hemos podido presenciar las dos, personas muy congruentes que han respetado la ética y los patrones éticos de una práctica profesional cualquiera, y la mediación es una de ellas,
Y también, desgraciadamente, las personas que no tienen la ética suficiente para, ser garantes, ser guardianes e incluso, en algunos casos, defensores de estos principios, de este movimiento, y que desgraciadamente se han prestado a malas prácticas que atentan contra principios como la ética del mediador, que se puede a veces corromper como en cualquier otra actividad, ¿eh? No es un tema exclusivo de la mediación, ni es exclusivo de los abogados o de los médicos. La ética es un tema mucho más profundo que toca cualquier actividad humana. Y otra vez tiene que ver con el perfil. ¿Quién es esa persona que nos está prestando este servicio y sobre qué principios y valores está fundamentada esta persona? Eso es lo que dice Juan Manuel. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es su nivel de valores, de espiritualidad, de otro tipo de cosas que hacen a la persona y la rigen en su acción? Y nosotros sí hemos sido de alguna suerte señaladores de buenas prácticas y también de malas prácticas que atentan a veces contra principios, donde quienes han podido vender la mediación están al servicio de un cliente en contra del otro cliente, y ya hay incluso algunas sanciones en algunas ciudades. Se han denunciado malas prácticas por mediadores que se han prestado a ir en contra de estos principios y valores de la mediación. Muy importante, o sea, como dices tú, las buenas o malas prácticas, ¿qué pusieron primero? Y otra vez lo que decíamos hace rato del tema del enfoque, o sea, ¿hacia qué estamos enfocados? ¿Qué es lo más importante? ¿Es ganar dinero, sea como sea? ¿O dar un servicio profesional, ayudar a las partes a que se pacifiquen, que resuelvan, a tener más elementos a través de lo que nos hemos educado y de las buenas prácticas que has aprendido, escuchar congresos, escuchar este tipo de pláticas, escuchar este tipo de personajes como Walter y todos los que hemos tenido en los programas anteriores? Se me hace muy importante para que nos ayude a tener esta brújula pues más pegada al norte, a lo que realmente debe de ser, ¿no? Y creo que es muy importante porque no es un tema en contra de la mediación en sí, sino es un tema en contra de la persona que va a solicitarte un servicio, y que lo que está buscando pareciera que es resolver un conflicto de orden económico, comercial o mercantil, y hay mucho más de fondo, que es el tema de sentirse en paz con él mismo y resolver esa controversia con la persona de manera más amplia, por ejemplo, no nada más en términos jurídicos, sino en términos de la resolución realmente del problema de origen, de la raíz, que en el caso latino pues está muy ahogada en el tema de las relaciones, por ejemplo. Entonces, estas visiones otra vez de poder enfocar estos principios, fortalecerlos y poder a crecer también ahí. O sea, yo te diría, pues para mí una parte importante es, pues acércate más a tu creencia, al Dios en el que tú crees, en la forma en la que tú lo ves, y experimenta y explora por ahí también, porque eso va a enriquecer tu espíritu y tu alma. Yo creo que eso va otra vez desde dónde sale lo que estás diciendo, sí. De dónde proviene lo que estás, qué es lo que te mueve y qué es lo que te centra. Y preguntarles a ustedes, amigos, también, a ustedes qué es lo que les está moviendo en este momento este tipo de temas. Cuando actúas, ¿desde dónde actúas? Y yo creo que todos, eventualmente, yo soy el primero en levantar la mano, nos equivocamos. Y a veces estábamos movidos por los motivos equivocados. Algunos requieren reconocimiento, quieren que les den su lugar, que los validen, quieren protagonismo, quieren imponer o demostrar algo. Y creo que a veces estamos hablando desde nuestras carencias. Y creo que en ese sentido todavía tenemos que trabajar muchas cosas para estar fortalecidos a través de estos valores, de estos principios que enarbola el movimiento de la mediación en México y en el mundo, y que estemos como más asociados y más conectados a estos a través de los actos de congruencia en el respeto de estos valores, estos principios, porque la ética lo exige y lo demanda, y las personas están esperando un servicio profesional, pero también ético. Y a veces, por ser ético, tenemos que decir no. Nosotros tenemos ya algunas experiencias donde hemos perdido clientes o proyectos porque no nos hemos prestado a lo que otros sí. Entonces, es un tema que conocemos muy bien porque hemos tenido competencia desleal, de alguien que ha llegado, entra y preferimos que se lo lleve alguien más, pero no estamos de acuerdo, pero no nos quedamos callados. Y quienes nos conocen sabemos que somos personas que buscamos hacer el bien, buscamos sumar desde la generosidad,
pero desde los valores y los principios que tenemos muy claros. Nos podemos equivocar, no somos poseedores de la verdad absoluta, pero creo que tenemos los años suficientes y la experiencia para poder opinar o tener una visión. En este caso, por eso este programa se llama así, la visión de la mediación con los lobos. No quise que sea palabra de Dios ni está escrito en piedra, pero para lo que esto pueda aportarles e invitarles a ustedes a la reflexión y simbrar un poquito con este programa las conciencias, los corazones, las almas de ustedes, para ver qué tan cerca o tan lejos estamos de algunos temas como el perfil y la ética en la mediación. Y eso es importante lo que acabas de mencionar, y quisiera enfocarlo en la parte simplemente de te manejas con buenos principios y valores y promoverás en las partes que mediante el proceso de la mediación ellos salgan lo mejor también de ellos para resolver su conflicto, que es lo que ha faltado. Porque se han conflictuado, y cuando escuchas pues desde los egos, las soberbias, la venganza que quieren dar en función de estas soberbias, esos egos, esas envidias, lo que sea, pues poder transformar en la narrativa, una narrativa que sale también desde tu interior, que se promueve desde tu interior con preguntas, para que puedan ellos avanzar también y sacar lo mejor de ellos para resolver, por eso satisfactoriamente para ellos, en función de sus principios, sus valores, que tengan la mejor solución posible. Y yo se lo digo a mis alumnos, no es hacer una mediación para hacer una mediación, es que lleguen a la mejor solución posible que habita en ellos. Y ahí hay que fregarse, porque ahí sí hay que escarbar y buscar, no nada más lo que dice, lo que está arriba, sino lo que está en el fondo, sus principios, sus valores, lo que es importante para ellos. Y para mí eso es fundamental. Escríbanos por favor y díganos qué opinan de estas cosas que hemos platicado. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué hay detrás de lo que tú haces? Háblanos de este llamado que has tenido si te interesa el tema de la mediación o ya eres mediador. Y vamos a entrar en esta plática, en este diálogo con ustedes a través de esta patada de salida, por así decir, del tema, que queremos seguir en este diálogo permanente con ustedes. Pues les agradecemos nuevamente su atención. Iniciamos una nueva temporada para nosotros, una temporada más para la Gaceta de Paz, a quienes les felicitamos por ser este medio importante de difusión de la cultura de paz. Sí, agradecer mucho precisamente al Gabo y a la Gaceta de Paz y a todos los chicos que han hecho posible y hacen posible todo este trabajo técnico. Yo sí quisiera tener un agradecimiento para ellos, porque la verdad, sin ellos esto no sería posible. Porque acuérdense, mis queridos amigos, que el que con lobos anda, a mediar aprende.